Buenas noches, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga grandemente. Bendito sea el Señor. Estamos pasando esta tarde, ya noche, trayendo una palabra bien importante, hermanos amados, para todos los líderes que están en este momento pastoreando las iglesias. Bueno, el título de esta predicación y estudio bíblico es: ¿puede un pastor predicar e imponer las manos si no ha perdonado y tiene resentimiento y orgullo? ¿Qué sucede con los creyentes, hermanos? Yo pregunto, esta es la palabra de hoy, se trata del perdón, tanto en el liderazgo en la iglesia, ¿ya? Porque vemos hoy en día mucha gente en la iglesia predicando, pero no miran a sus hermanos, imponen las manos y miran de lejos a los hermanos, son resentidos, no perdonan. Entonces vuelvo a repetir el título, dice: ¿puede un líder o un pastor o un administrador de la iglesia predicar y hablar del perdón o imponer las manos para orar sin haber perdonado? Leemos esta palabra. Bueno, acá tengo unos versículos bíblicos y de ahí vamos a responder. Bueno, le pedimos al Señor que nos ayude en esta predicación. Saludo a todos los que van a ir pasando, a los que se van quedando. Dios les bendiga a cada uno de los que se quieran quedar a recibir este alimento espiritual, porque vamos a leer la Escritura y vamos a responder acerca de qué es lo que es el perdón y qué consecuencia nos trae el no perdonar, tanto en el ámbito para el creyente, para el no creyente y sobre todo para los que están en la iglesia, para los que llevan el alimento, para los maestros, para los pastores, para los evangelistas, para todos los que están trabajando en la obra del Señor. Bueno, vamos a leer el primer versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que habla acerca del perdón, porque estamos hablando acerca del perdón, ¿cierto? Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Ese es el primer versículo que tenemos. Vuelvo a repetir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, que nos dice por siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? También tenemos otra palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que nos dice por siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que, hermano, si el Señor nos manda a perdonar y estamos predicando acerca del perdón, pero no lo estamos practicando, ¿qué dice la palabra? Usted es mentiroso. Así nos dice. Usted es un homicida. ¿Qué nos dice el siguiente capítulo? Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo. Santo es el Señor. Vamos a Mateo capítulo 6. Santo es el Señor. Vamos. Mateo capítulo 6, versículo 14. Nos dice, por tanto, aleluya, vamos a buscar porque no nos aprendemos todo de memoria. Me sé alguna parte, pero no toda. Por eso anotamos. Capítulo 6, versículo 14 nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Continuamos, ¿cierto? Santo es el Señor. Seguimos con el versículo Mateo 5:23. Por tanto, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En todo momento el Señor nos manda a perdonar, a reconciliarnos con nuestros hermanos y sobre todo si vamos a presentarnos en el altar, a predicar, a adorar, a lo que sea, a ministrar, hermano. Debemos hacer, ¿y qué nos dice? Vuelvo a repetir, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y muchos hermanos están yendo a predicar, presentándose en el altar, así enojados con su familia, con sus hermanos en la iglesia, y son líderes incluso imponiendo las manos enfrente de los hermanos para orarles por sanidad, hermanos. Yo les digo al tiro que eso no resulta. Todo eso que está haciendo su hermano es infructuoso, nunca usted se va a sanar, esas oraciones no son escuchadas, son estorbadas, no hay sanidad, no hay bendición con las personas que no perdonan, porque dice el Señor que son mentirosos y son homicidas. Todo aquel que aborrece o no perdona a su hermano es homicida, y sabemos que los homicidas no tienen vida eterna permanente en él, ¿cierto? Seguimos. Santo es el Señor. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. Entonces la palabra nos dice claramente que debemos perdonar a nuestros hermanos. No podemos presentarnos frente del altar a dejar una ofrenda o a trabajar o a ministrar, no perdonando o reconciliándote con tu hermano. No debemos ser rencorosos. Por eso la pregunta de hoy dice, ¿un pastor puede predicar e imponer las manos si no ha perdonado y tiene resentimiento y orgullo? ¿Qué sucede con los creyentes? Aquí vamos a saber qué sucede con los creyentes. Bueno, hermanos, en primer lugar, como ya leímos los versículos bíblicos que nos dicen en todo momento que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. ¿Qué nos dice? Que el que no perdona y aborrece a su hermano es homicida.
y que también sabemos que los homicidas no tienen vida eterna permanente en Él. También nos dice que si tenemos algo con un hermano y nos presentamos al altar a dejar una ofrenda, que dejemos la ofrenda ahí, vamos y nos reconciliemos con nuestro hermano. ¿Cómo nos reconciliamos? Pidiéndonos perdón, abrazándonos, hablando el tema y reconciliándonos, perdonándonos unos a otros, y de ahí que nos perdonamos, volvemos al altar a entregar la ofrenda. ¿Cierto? Eso nos dice el Padre. También nos dice que si confesamos nuestros pecados delante del Padre, Él nos va a perdonar porque Él es fiel y justo, y Él perdona y nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo lo que tenemos guardado, ¿cierto? Sacando el resentimiento, el rencor, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de compasión y la falta de piedad. Por lo tanto, hermano, les vuelvo a repetir, ¿cierto? No se puede ir al altar, no se puede ministrar si usted no está practicando el perdón o practicando lo que está predicando. Un verdadero líder, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, primeramente tiene que cumplir la ley, cumplir los mandatos que tiene el Señor, y uno de esos es perdonar a tu hermano. Bueno, si un pastor no perdona, puede experimentar consecuencias bastante negativas, hermano, tanto espirituales como emocionales. Esto se lo digo a los líderes, ¿cierto? Además de afectar negativamente a la iglesia, ¿cierto? A la iglesia donde él está liderando, donde está pastoreando, ¿cierto? ¿Por qué pasan esas situaciones? Porque empiezan los comentarios, empiezan las divisiones y empiezan del púlpito a hablar cosas que no corresponden. No predican la palabra limpia y completa como sale en la escritura, que dice el Señor que si alguien predica, que predique la palabra de Dios, ¿cierto? Que nos dice que afecta negativamente a la iglesia. El no perdonar, hermanos, puede llevar a la amargura, al resentimiento y al endurecimiento del corazón, hermano, ¿cierto? Nos afecta la capacidad de ministrar con compasión, hermano, y gracia, ¿cierto? Además puede crear un ambiente de desconfianza y división en la iglesia, alejar a los miembros de la congregación, porque no todos los que están en la congregación son tontitos, pues, hermano, porque hay algunos que lamentablemente no logran entender y hacen todo lo contrario de lo que dice la Escritura. Recuerden que en la iglesia tenemos hermanos, tenemos líderes que Dios ha puesto. Claro que los debemos amar y respetar, pero no idolatrar, hermano. Usted tiene que leer la Escritura para que tenga conocimiento de la verdad. ¿Qué pasa cuando el pastor o el líder que está en la iglesia ministrando no perdona y está predicando sobre el perdón y no está practicándolo y no está poniéndolo por obra? Consecuencias para el pastor, amargura y resentimiento para el líder, ¿cierto? La falta de perdón puede generar amargura, hermano, lo que puede afectar negativamente la salud emocional, espiritual del pastor, llevándolo a un estado de negatividad, hermano, ¿cierto? Que empieza a poner a las personas unas malas con otras y empieza a predicar lo que no debe predicar, ¿cierto? El endurecimiento del corazón es bastante peligroso. Bueno, negarse a perdonar, hermano, nos puede llevar a un endurecimiento fuerte de nuestro corazón, ¿cierto? Dificultando la empatía y la compasión hacia los demás, incluso dentro de su propia congregación. Pérdida de credibilidad, hermano. Esto es peligroso, no perdonar. Bueno, si el pastor o el líder predica sobre el perdón, pero no lo está practicando, puede perder esa credibilidad que debe tener un pastor, que debe ser intachable, debe ser un ejemplo para las personas, ¿cierto? Ante su congregación. Y está en peligro de perder la salvación, hermanos, ¿cierto? Porque acá dice, nuevamente les digo, que el que dice que ama a Dios y no ha perdonado a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. También dice que el que dice que ama a Dios, miente el que no ha perdonado. Si a Dios lo ha visto, o sea, perdona, a su hermano lo ha visto y a Dios no lo ha visto. Entonces eso nos dice la palabra.
Es un impacto en la vida personal, hermano. La falta de perdón puede afectar las relaciones personales del pastor o del líder en este caso, incluyendo su matrimonio, sus relaciones familiares, además su relación íntima con Dios, con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos con falta de perdón, con resentimiento, con orgullo, con soberbia, contristamos al Espíritu Santo. Contristamos al Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestras oraciones, al menos que nos arrepintamos, no son escuchadas. Santo es el Señor. Consecuencias para la congregación, hermanos. División y conflicto se crean en la iglesia. Bueno, la falta de perdón en el pastor o líder puede generar división y conflictos dentro de la congregación, hermanos. Especialmente, hermanos, si se percibe parcialidad o injusticia en sus acciones. Puede generar desconfianza y también el alejamiento de los miembros de la iglesia, ¿cierto? Y pueden desconfiar del pastor y alejarse de la congregación, hermano, si se sienten que no están siendo tratados con justicia o que sus necesidades, hermanos, espirituales no están siendo atendidas y por falta del alimento espiritual y falta a la verdad, ¿cierto? Porque algunos que leen la escritura van a ver que el pastor está hablando de cosas que no debe haber o el líder y se van a dar cuenta y se van a ir de esos lugares. Pérdida de miembros, la gente empieza a irse cuando ve conflictos en medio de la iglesia, que el que me dijo acá, que el que me dijo allá, que si no lo perdono, que si usted hizo daño a la iglesia, que si usted hizo esto acá. Todas esas cosas son resentimientos que deben ser perdonadas, ¿cierto? Tanto en su vida espiritual. La falta de perdón y el ambiente negativo pueden llevar a la pérdida de bastantes personas en la iglesia. Y eso es una pérdida tremenda de la congregación. Aquellos que especialmente buscan ser alimentados, nutridos en un ambiente de amor y sobre todo perdón. Estas personas que nosotros que vamos y los que están recién entregándose al Señor, que están buscando la necesidad de un ambiente de amor, donde los tomen, donde los abracen, donde se vea que hay perdón entre los hermanos, ellos ven estos conflictos que hay, que no mirís para acá y se hacen grupos y se hacen también favoritismo y falta de perdón y división. La gente se va de esas iglesias, hermano. Y eso no es nada a lo que les voy a decir, que es que pasa con la falta de perdón en el liderazgo dentro de la iglesia, ¿cierto? Deterioro del testimonio cristiano. Nuestro testimonio no es verdadero, ¿cierto? Si la iglesia se ve afectada por la falta de perdón de su pastor o líder, su testimonio cristiano puede verse afectado negativamente ante la comunidad, ante los creyentes y los no creyentes, los que van llegando. La importancia del perdón, hermano, liberación y sanidad, sobre todo la congregación. Esto es bastante importante. ¿Por qué le hablaba de la imposición de manos? ¿Por qué dice por título un pastor o un líder que predica e impone las manos? ¿Puede hacerlo si no ha perdonado, hermano? Mire lo que dice acá. Santo es el Señor. Restauración, dice, ¿cierto? De relaciones. Dice, liberación y sanidad. El perdón es un acto de liberación y sanidad tanto para quien perdona como para el que es perdonado. Cuando un pastor no ha perdonado y está ministrando en el púlpito, toda la congregación se enferma. Todos se enferman. Y se los voy a decir así. Las personas empiezan a enfermarse una por una. ¿Por qué? Porque siguen todo lo que dice el pastor y no se fijan porque no se les ha enseñado, no se les ha enseñado a leer, no se les ha enseñado a confrontar el pecado y tampoco a tener discernimiento sobre lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El pastor le pone las manos para orarle, o en este caso el líder, y está con falta de perdón, o sea, está en pecado, está en tiniebla. A la persona que usted le coloca las manos, esa persona se enferma. Y si usted ora ahí en la iglesia poniendo las manos, están todos enfermos, están todos contaminados en la iglesia. Y se lo digo porque es así.
Restauración de relaciones. Imagínense, el perdón, hermano, es un acto de liberación y sanidad, hermano, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Restauración de relaciones. El perdón puede restaurar la relación dañada y construir fuentes de reconciliación, hermano. Nosotros tenemos en primer lugar que perdonar, porque la falta de perdón nos enferma el alma y también el cuerpo, hermano. Esto es terrible. Obediencia a Dios, ¿cierto? Perdonar es un mandato bíblico. No es que yo le esté diciendo perdón, hermano. Tiene que esforzarse. Mandato bíblico. Porque dice la palabra que si no perdonáis vuestras ofensas a vuestros hermanos, el Padre tampoco perdonará tus ofensas. Porque oramos, Padre, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo los veo ahí predicando y orando así en el púlpito, pero ellos no han perdonado. ¿Cómo podemos orar así? Estamos faltando a la verdad, estamos mintiendo. Somos homicidas. Santo es el Señor. Entonces dice, en resumen, la falta de perdón en un pastor o en un líder puede tener graves consecuencias tanto para él como para su congregación, a donde él pastorea, a donde él administra, a donde él enseña, a donde él impone las manos, donde él ora por los enfermos. ¿Cómo va a sanar un enfermo a otro enfermo? ¿Cómo un ciego va a llevar y guiar a otro ciego? Los dos van a caer en el mismo hoyo. Es imposible, hermano. Por tanto, el perdón, por otro lado, es esencial, hermano, para la sanidad y restauración y el crecimiento espiritual. Tanto individual como comunitario, como en la comunidad, como en la iglesia. En cuanto a un pastor, y cuando un pastor cae en el pecado, que es falta de perdón, hablamos de un falso maestro que no practica la verdad. Y si ha tropezado, eso lo inhabilita para el cargo, hermano. Está inhabilitado para el cargo. Una persona que no perdona, que tiene resentimiento, que no ha pedido perdón ni perdona, no está inhabilitado para estar administrando en el púlpito o poniéndole las manos a las personas para sanidad o orando. No debe hacerlo porque está en pecado, está en tinieblas, está en ceguera espiritual, está en falta. Es necesario el arrepentimiento. Por eso, Primera de Juan, ¿qué nos dice? Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cierto? El arrepentimiento es necesario. Debemos perdonar. ¿Cierto? El perdón nos llama a tener misericordia, ¿cierto? Y a confrontar el pecado o falta de perdón. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. No a justificar, hermano, el pecado. Nosotros no debemos justificar. El Señor nos manda a perdonar y quitar el pecado, a orar por el pastor o líder también como congregación para que sea restaurado. Debemos estar orando por nuestros líderes, pero también debemos confrontar el pecado. Por eso hoy yo traigo esta palabra para que si hay algún líder o pastor escuchando esto y está en falta de perdón, está practicando la incredulidad en este caso, porque no está siguiendo la palabra del Señor, está en tiniebla, está en resentimiento, porque una persona que no perdona es porque tiene orgullo y está resentida, ¿ah? Y es soberbia. Entonces, hermano, debemos ir y perdonar, porque esta es la palabra de hoy. El Señor nos manda a perdonar, es un mandato bíblico, no es algo que nosotros no tengamos que practicar. Por lo tanto, hermano, que se le quede claro que esto es un mandato bíblico. Dice que si no perdonáis vuestras ofensas a los hombres, el Señor tampoco te perdonará, ¿cierto? Tampoco Él nos va a perdonar en el cielo, ¿cierto? Así que, hermano, hoy esta es la palabra. Perdone a su hermano, pida perdón, arrepiéntase.
No esté de soberbio o soberbia en este caso, mujeres o hombres que están en falta de perdón. También hablamos acerca del perdón en cuanto también en nuestras familias, ¿cierto? Pero más estamos hablando acerca del pastorado, porque esto está sucediendo mucho en las congregaciones. ¿Ah? Mucho resentimiento entre los hermanos, entre los liderazgos, y todos quieren púlpito, todos quieren estar parados ministrando en el púlpito, pero hay tantos lugares donde podemos ministrar, hermanos. Hay tantos lugares, redes sociales, la calle, sus vecinos, en todos los lugares, ¿cierto? Que uno sabe más, entra la envidia, el orgullo, hermano. Tampoco es bueno eso. ¿Ah? Yo sé que a muchas personas no les gusta que uno les diga la verdad, ¿ah? Les gusta vivir de mentiras, engaños y falsedades. Lamentablemente la iglesia se está convirtiendo en eso, en ocultar la verdad, hablar solo del amor y echarle la culpa a los demás y no confrontar su propio pecado y su propia falta. Primeramente, cuando nosotros oramos a Dios, nosotros debemos reconocer nuestra falta. No decir es que mi hermano me hizo esto, no, Señor, yo tengo la culpa y yo hice esto y esto otro. Y empiezo a orar por mi hermano. ¿Ah? Hay que tener cuidado cuando usted está en una congregación y desde el púlpito empiezan a hablarle de que no se junte con ese hermano, que ese hermano es rebelde, que ese hermano le ha hecho daño a la iglesia, que ese hermano hizo esto y esto otro. Tenga cuidado, porque ese pastor que está hablando, o líder que está hablando, está en falta de perdón, está faltando a la verdad, no está siendo compasivo, no está siguiendo el mandato bíblico que es perdonar a tu hermano, como Él también nos perdona a nosotros. Entonces, Él simplemente dice, cuando pasa eso es porque usted está aborreciendo a su hermano. El que no quiere perdonar y el que empieza a hablar cosas de su hermano en el púlpito, es porque aborrece a su hermano. Y eso no está bien, porque es un pecado que es de muerte. Porque el Señor dice que todos los homicidas, ¿cierto? Ellos van a ir al lago de fuego. Entonces, hermano, este es el día que se arrepiente y pida perdón. Bueno, hermano, que Dios les bendiga. Fue una palabra corta y precisa, que no tengo más que agregarle, solo decirles que se vuelvan al Señor, que busquen al Señor, que este tiempo ya está por venir el Señor, ¿ah? Que los días se están acortando, hermano, que se están viendo todas las cosas que están sucediendo en el mundo, guerras, hambruna, terremotos, desastres totales, naturales, hambruna, hermano, delincuencia, perversiones, 1000 cosas están sucediendo en el mundo. Como dice la palabra, que la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Por eso les pido que reconsideren y empiecen a perdonar y a reconciliarse con sus hermanos. No les cierren la puerta en la cara a su hermano. Reciban las llamadas telefónicas, reciban el mensaje que les envía el hermano. No sean resentidos. Perdonen a su hermano y pida perdón también. Reconcíliese hoy. Hoy es el día para que nos reconciliemos, para que nos sanemos también del espíritu y del cuerpo, porque primeramente cuando empezamos a tener falta de perdón, hermano, entra la amargura. Es suavecito porque empieza primero el enojo, después empieza el resentimiento, después empieza el orgullo y después de todo eso viene la amargura. Y después de la amargura viene el endurecimiento de corazón. Y ya después no queremos perdonar. Y ahí es cuando nos vamos llenando de tinieblas. Pasamos de esa luz hermosa que teníamos a la oscuridad. Y si no nos arrepentimos y no nos damos cuenta a tiempo y confrontamos el pecado o perdonamos, lamentablemente no seremos salvos, pues. Que Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Practique. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Practique, hermano. Mateo 5:23. Practique
Primera de Juan 3:15, Mateo 6:14 del 15, Juan 4:20, Primera de Juan 4:20. Si alguno dice que ama a Dios, santo es el Señor, y no ama a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ese es el mensaje. Primera de Juan 4:20.